Hola a todos, mi nombre es Carolina Retamales, soy tecnólogo médico de resonancia magnética y voy a estar operando este nuevo equipo que llega al Hospital de La Serena. Esta primera clase es para conocer un poco sobre la resonancia magnética, cómo es que esta forma la imagen, muy básicamente, sus principales componentes para formar esta imagen, y luego de que conozcamos esto, vamos a poder eh, interiorizar mejor los riesgos y peligros que conlleva esta nueva tecnología que llega al hospital. Este es el resonador que llegó al CDT. Es un resonador marca Philips de potencia de 1.5 Tesla. El Tesla es la unidad de medida de la potencia del imán. Es uno de los más nuevos de toda Latinoamérica, entonces vamos a tratar de sacarle el máximo provecho para nuestros pacientes. Vamos a empezar por las partes que componen este resonador magnético. Y bueno, su principal, o por lo que es característico, es por este imán que tiene, que tiene en el interior, este electroimán, que es gigante y que tiene una potencia, como les explicaba recién, de un Tesla, que es muy, muy, muy potente. Entonces, este es uno de los principales peligros que va a tener este resonador magnético. Luego vamos a ver por qué es que necesitamos un teslaje, una potencia tan alta, y por qué necesita este imán para poder formar la imagen. También hay otros imanes, que son estos de acá, que están como alrededor del paciente, que son más pequeñitos, y la característica que tienen es que son inhomogéneos. Por ejemplo, el imán que vimos recién, el imán grande, es un imán homogéneo de un teslaje o de una potencia homogénea de 1,5, siempre va a estar en ese nivel de potencia o en ese nivel de teslaje. Pero estos otros imanes que están dentro, que son más pequeñitos, varían su intensidad. Van variando de acuerdo a qué parte vamos a estudiar, el grosor de corte, otros tipos de función. Tienen estos imanes más pequeñitos y se les llama gradientes porque son de intensidades variables. ¿Ya? Otro componente muy importante para la formación de la imagen son las antenas o bobinas que se llaman, que son dedicadas para las zonas del cuerpo que vamos a estudiar. Existen las bobinas de cerebro, las bobinas de rodilla, de abdomen, unas bobinas más pequeñitas que son para las ATM, de órbita también tenemos. Entonces, todo este tipo de antenas o bobinas también nos ayudan y son esenciales para la formación de la imagen. Ahora, para poder entender bien este fenómeno de la resonancia magnética, primero vamos a explicar a grandes rasgos qué es lo que es el fenómeno de la resonancia en sí, ¿ya? Y esto se puede explicar de una manera sencilla, entendiendo que todo, em, todos nosotros o todo objeto que está compuesto por moléculas, que a su vez están compuestos de átomos, están vibrando. Todo esto, porque los átomos vibran, se mueven, o lo que se llama en física, tienen un movimiento de precesión, que es que están girando. Todos los átomos giran a una velocidad constante dependiendo qué tipo de átomos sean. Los átomos de hidrógeno precesan o tienen un movimiento de una frecuencia determinada, los de oxígeno a otra, los de carbono de otra. Entonces todos tienen su movimiento, pero un movimiento constante característico del átomo del cual pertenezcan. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, es como todos estamos formados de átomos, todos estamos vibrando a una velocidad constante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una bocina, un parlante, que suena, está vibrando, emite unas ondas de sonido a una frecuencia determinada, y cuando tenemos un cristal o un vidrio cerca y empieza a retumbar, porque estas ondas chocan y le entregan energía y el vidrio empieza a moverse y a retumbar. Cuando esta onda logra estar en la misma frecuencia
que a la frecuencia que están, porque el vidrio también tiene un movimiento, una frecuencia que no lo vemos claramente porque es mínimo, pero también las moléculas y los átomos de ese vidrio están vibrando a una frecuencia. Cuando coincide la frecuencia de este sonido con la frecuencia de vibración del vidrio, estas se suman y el vidrio se quiebra. Y eso pasa cuando el sonido está muy fuerte o muy agudo y es tan potente o llega a una frecuencia que coincide con la frecuencia del vidrio y estas frecuencias se suman y el vidrio se quiebra. ¿Ya? Lo mismo con el ejemplo de cuando una cantante de ópera hace sonidos tan agudos y se pone una copa al lado y esta copa se quiebra, es por eso, es porque el sonido alcanzó la misma frecuencia o la voz de esa cantante de ópera fue tan agudo que alcanzó la misma frecuencia que a la frecuencia que se están moviendo las moléculas de ese vaso, de ese cristal, estas se suman y se rompen. Un ejemplo muy frecuente que hay cuando nos enseñan este fenómeno de la resonancia es la historia de un puente colgante que se hizo en una ciudad X. Y este puente, un puente colgante, tenía una velocidad, se movía a una frecuencia, tenía una vibración que era conocida y no causaba ningún peligro, que era su frecuencia natural. Y esta ciudad era súper ventosa, corrían vientos muy, muy fuertes, pero eso no ocasionaba ningún problema, porque la velocidad con el viento y a la velocidad que se movía o que vibraba el puente no había mayor interferencia. Pero resultó que un día este viento no fue de la velocidad que era siempre, sino que hubo un viento muy, muy tenue y la frecuencia a la que las ondas del viento coincidieron con la frecuencia de las ondas del puente, y cuando las dos frecuencias naturales coinciden, ¿qué pasaba? Es que se suman y se hacen más grandes. Entonces, al coincidir estas dos frecuencias, se sumaron y el puente empezó a oscilar de una manera muy grande al sumarse estas dos longitudes de onda o estas dos frecuencias, y el puente colapsó y se cayó. Entonces esa es como la base de este fenómeno, de esta resonancia magnética, es que al tener dos frecuencias o dos entes emitiendo las mismas vibraciones a la misma frecuencia, cuando coinciden se van a sumar y se van a hacer mucho más grandes, se van a hacer como exponenciales esa frecuencia. Y ahí es el fenómeno de la resonancia. Bueno, sabiendo eso, ahora vamos a ver con qué es lo que hacemos resonar en nuestro cuerpo, ¿ya? Este equipo funciona básicamente con las moléculas de agua, ¿ya? Si quieren, podría llamarse la resonancia del agua. ¿Y por qué las moléculas de agua? Porque nuestro cuerpo está compuesto más de un 70% de agua. Entonces, las moléculas con que va a interaccionar, o con las que vamos a interaccionar, van a ser con las moléculas de agua, principalmente con el hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Ya? Ahora, también hay que entender una base, que es que estas moléculas, por ejemplo, la molécula de agua, estos átomos tienen electrones que están moviéndose alrededor de estos núcleos, y los electrones tienen carga negativa. Entonces, como sabemos que cualquier carga en movimiento genera un campo magnético, ¿ya? Estas moléculas de agua o estos hidrógenos igual son como imanes pequeñitos. Igual tienen como un campo magnético pequeñito todas estas moléculas de agua, ¿ya? Entonces, sabiendo también que con lo que vamos a hacer resonancia va a ser con las moléculas de agua, especialmente con el hidrógeno, vamos a pasar al otro concepto, que es por qué yo necesito un campo magnético, ¿ya? Y además, vamos a ver aquí un poquito cuál es la potencia de este campo magnético. Imagínense que el campo magnético de la Tierra, para que nosotros estemos pegaditos al suelo y no estemos flotando, es de 0,25 Gauss a 0,65 Gauss. Eso es lo que se necesita para que nosotros estemos pegados en la Tierra y no estemos flotando. Este equipo es de 1,5 Tesla, como le decía, y un Tesla equivale a 10.000 Gauss.
O sea, el campo magnético que tenemos en este equipo es 15.000 veces mayor al campo magnético que tenemos en la Tierra. Por eso es que es tan peligroso y tiene que tener tanta prevención o tantas barreras de seguridad, porque es muy, muy potente este equipo. Ahora, ¿por qué lo vamos a necesitar y por qué necesitamos que sea tan potente? Nosotros, como decía, estábamos compuestos en su mayoría de agua. Entonces, con lo que vamos a interaccionar son con nuestras moléculas de hidrógeno que están en la molécula de agua. Al yo poner a una persona en este equipo sometido a este campo magnético de 1.5 Tesla, lo pongo dentro del equipo, lo que va a hacer es que todas estas moléculas de hidrógeno, acuérdense que tienen carga, estas moléculas son igual unos imanes pequeñitos que tienen carga magnética, se están moviéndose, como yo les decía, moviéndose con su movimiento de precesión, pero están moviéndose desordenadamente, todos para cualquier lado cuando no están sometidos a un campo magnético. Cuando están fuera, en cualquier lugar, se están moviendo nuestras moléculas desordenadamente. Al yo ponerlos dentro del equipo, sometido a este imán tan pesado, las moléculas de hidrógeno se me van a ordenar todas en una dirección. Se van a poner todas, por ejemplo, mirando hacia arriba. Se van a ordenar todas las moléculas de hidrógeno mirando hacia arriba al estar sometidos a este imán gigante. Todas mis moléculas del cuerpo van a estar ordenadas. Y eso es lo que hace, aunque no crean, esta es la principal función que yo necesito para poder formar la imagen que me genere este campo magnético grande. Necesito que me ordene todos los átomos de hidrógeno en una sola dirección o en una sola orientación. Para eso yo necesito este campo magnético tan potente. ¿Y por qué lo necesito tan potente? Porque necesito que logre interaccionar con la mayor cantidad de átomos de hidrógeno de mi cuerpo para obtener una muy buena señal. Luego vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces, una vez que yo tengo todos los átomos de hidrógeno de mi cuerpo ordenados mirando hacia un solo lugar, es donde entran las antenas de radiofrecuencia o las bobinas de radiofrecuencia, que son, como les dije, dedicadas a la parte que vamos a estudiar. Por ejemplo, acá tenemos una antena de rodilla. Aquí va en el interior la rodilla, aquí está la parte donde se enchufa el equipo. Y esta antena lo que va a hacer es que va a emitir ondas de radiofrecuencia a la estructura. Por ejemplo, esta va a emitir ondas de radiofrecuencia a la rodilla. ¿Y por qué ondas de radiofrecuencia y no ondas electromagnéticas, infrarrojos o microondas o radiación ionizante? Porque, como les dije, estas moléculas con las que vamos a interaccionar, que son por ejemplo las moléculas de agua o el hidrógeno, se están moviendo a una velocidad, ¿ya? Y esta velocidad a la que precesa, y les dije que para cada molécula o para cada átomo el movimiento de precesión era específico. La molécula de hidrógeno se mueve, tiene un movimiento de precesión, la de oxígeno tiene otra, la de carbono tiene otra. Entonces, con la que vamos a interaccionar era con la molécula de hidrógeno, y la molécula de hidrógeno tiene un movimiento de precesión de aproximadamente 42,5 MHz. ¿Ya? Entonces, estas moléculas se mueven a esa velocidad, y esa velocidad es la que cae en el espectro de las ondas de radiofrecuencia. ¿Ya? No puede ser ni infrarrojo ni otro tipo de ondas, porque si le emito otro tipo de onda o otra velocidad, no va a sumarse, porque acuérdense que tiene que coincidir la onda que le estoy enviando, tiene que coincidir con la onda de la molécula para que se logren sumar y logren hacer el fenómeno de resonancia. Es por eso que el espectro de esta onda de radiofrecuencia que voy a emitir tiene que ser igual a la onda que quiero, con la molécula que yo quiero hacer resonancia. Por eso es que es una onda de radiofrecuencia la que emiten estas antenas, y tiene que ser de la misma frecuencia con la molécula a la que yo voy a estar excitando, a la que le voy a entregar energía para que se pueda sumar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le emito esta onda de radiofrecuencia desde la antena a la estructura, a mis átomos de hidrógeno que yo tenía todos ordenados, mirando hacia un lugar? Yo le emito esta onda de radiofrecuencia, ¿y qué va a hacer? Le va a entregar energía. Y al entregarle energía, porque la va a absorber y va a hacer este fenómeno de la resonancia, se van a dar vueltas. Y estaban todos mirando hacia arriba, yo le emito el pulso y quedan todos mirando hacia abajo. Ahora
se dieron vuelta, igual ordenadas, porque le emito una frecuencia que está medida y que las hace quedar todas hacia abajo. Entonces yo emito el pulso y luego saco ese pulso de radiofrecuencia, lo dejo de emitir. ¿Y qué va a pasar con estas moléculas que quedaron mirando hacia abajo? Al yo sacarle el pulso, van a volver, se van a desacelerar y van a volver, como todavía estoy sometida a ese campo magnético grande, van a volver a orientarse como estaban en un principio hacia arriba. Y en ese proceso ocurre una desaceleración, que es que me van a emitir esa energía que absorbieron, como ahora ya no la necesitan porque se van a relajar y van a volver a su posición inicial, la van a emitir esa energía. Van a devolver esa energía a esta antena. Y esa energía que emiten, alguien la va a escuchar o la va a recibir. Y quien recibe esta energía que están emitiendo, esta desaceleración, la van a recibir las antenas. Las mismas antenas que emitieron van a recibir esta energía de vuelta y esta energía recibida es la que van a enviar al equipo para formar la imagen. Ahora, ¿cómo es que se forma la imagen o cómo es que logro diferenciar esta energía que están emitiendo? Porque acuérdense que yo les dije en un principio que nosotros hacíamos resonancia con las moléculas de agua. Entonces, si yo emito pulsos de radiofrecuencia a las estructuras, por ejemplo, acá tenemos una bobina de abdomen o de tórax, y la antena emitió una onda de radiofrecuencia, interaccionó, hizo resonancia con las moléculas de agua de estas estructuras, y luego dejé de emitir el pulso y voy a escuchar la energía que me entregan estas moléculas. Pero ¿qué pasa? Que no todos los compuestos de nuestro organismo tienen la misma cantidad de moléculas de agua. Por ejemplo, el tendón tiene menos agua que el músculo, la grasa tiene mucha más agua que el músculo, el hueso tiene menos agua, todas nuestras estructuras tienen distinta cantidad de agua. Por lo tanto, la señal que me van a emitir va a ser distinta dependiendo de la cantidad de agua que tengan. Por ejemplo, un hueso, al yo entregarle un pulso de radiofrecuencia, no va a lograr interaccionar con muchas moléculas de agua porque no tienen. Entonces la señal que me va a devolver va a ser muy pobre, no me va a entregar mucha señal. En cambio, si esa misma onda de radiofrecuencia interaccionó con la grasa, la grasa me va a haber absorbido mucha de esta señal que le envié, o de esta energía, y después me va a devolver también mucha cantidad de energía, que es la que absorbió. Por lo tanto, su intensidad de señal va a ser mucho más fuerte. Y así es como, dependiendo de la intensidad de señales que va devolviendo o de energía, es como yo logro o la máquina transforma en escala de grises estas distintas señales o energía que van a emitir las estructuras dependiendo de la cantidad de agua que tienen. Y es así como las logra diferenciar, y por eso es que la imagen que llega a formar es tan definida, tiene una resolución, un contraste, una resolución espacial mucho mejor que, por ejemplo, el escáner o cualquier otra técnica hasta ahora, porque funciona a nivel atómico, como vimos, y logra diferenciar a través de la cantidad de agua que tenga. Ya cada estructura, y cada estructura tiene distintas cantidades de agua, por eso se logra diferenciar también. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro. Si bien la física detrás de esto es muy compleja, esto fue lo más simple que traté de explicarlo para que pudieran entender un poquito para qué necesitamos tanto, o sea, para qué se necesitan todos estos componentes, que es este imán grande, estas bobinas de radiofrecuencia, por qué las radiofrecuencias, y principalmente el tema de por qué el imán tan potente, es porque antes, por ejemplo, existían resonadores de 0,5 Tesla, y ¿esto qué significa? Que la potencia del imán es mucho más bajita, y entonces si yo meto a una persona dentro de este imán de 0,5 Tesla, lo que va a alcanzar a interaccionar con los átomos de hidrógeno del cuerpo va a ser muy poquito, no va a alcanzar a interaccionar con muchos átomos de hidrógeno. Entonces yo, mientras más potente es mi imán, con más átomos de hidrógeno voy a lograr interactuar, y eso se va a traducir
que voy a lograr entregarle energía a más átomos de hidrógeno del cuerpo y me va a devolver más energía, por lo tanto mi señal va a ser mucho mejor y yo voy a poder diferenciar los tejidos de una manera mucho mejor. Por eso es la importancia del teslaje o la potencia del resonador y por qué tiene que ser tan potente. Bueno, espero que hayan entendido un poquito para qué eran esenciales todos estos componentes y en las próximas clases vamos a ver los peligros que también conlleva estos componentes que finalmente igual son necesarios para formar la imagen y tener imágenes diagnósticas de calidad. Eso, nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.